desafió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el principio de ambigüedad estratégica que rige las relaciones de su país con Taiwán desde hace décadas y a la vez regula el siempre complejo y tenso vínculo bilateral con China. Las declaraciones formuladas durante su reciente gira asiática abrieron una vez más el debate sobre la continuidad de esta línea histórica de la política exterior estadounidense. We've made a commitment. We support the One China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. So we stand firmly with Japan and with other nations not to let that happen. And my expectation is it will not happen. It will not be attempted. Como la mayoría de las declaraciones de cualquier presidente de los Estados Unidos, no se trata de una afirmación espontánea y tiene una intencionalidad política. Biden no ignora el impacto que sus palabras tienen para el gobierno de Xi Jinping, que considera el reclamo por la soberanía sobre Taiwán como una causa nacional y mantiene una presión constante sobre la isla mediante una combinación de diplomacia e incursiones en su espacio aéreo y marítimo. Y también con veladas sugerencias de que podría recurrir a una invasión militar en caso de que Taiwán avance hacia una declaración de independencia. Por eso, la respuesta de la Cancillería china fue inmediata. 美国违背在台湾问题上所做的承诺，虚化掏空一个中国原则，明里暗里怂恿支持台独分裂活动。如果在错误的道路上走下去，不仅将给中美关系造成难以挽回的后果，最终也将使美国付出难以承受的代价。 En 1974, luego de su acercamiento a China, Nixon ordenó retirar las armas nucleares que mantenía en Taiwán y desde 1979, cuando Washington normalizó sus relaciones con Beijing, el vínculo con la isla, que China considera como una provincia rebelde, se rige por la denominada Ley de Relaciones con Taiwán. Esta norma establece que las relaciones con Taiwán son de carácter informal y no oficial y que Estados Unidos se compromete a proporcionar a la isla los medios para su autodefensa, pero excluye la intervención militar directa. No es la primera vez que Estados Unidos se aparta de la ambigüedad estratégica con respecto a Taiwán. En 2001 lo hizo George W. Bush y más recientemente, en octubre de 2021, Biden afirmó, como ahora, que Estados Unidos mantenía un compromiso de intervenir militarmente en caso de una invasión china a la isla. Pero en esta oportunidad, el contexto es determinante. Con el trasfondo de la guerra de Ucrania, se comparó insistentemente la situación del país europeo con la de Taiwán. Y China se preocupó por aclarar que no son equiparables, porque Ucrania es un país soberano y la cuestión Taiwán es un asunto doméstico chino. Es por eso que la prolongación de la guerra en Ucrania incomoda cada vez más a China, que en febrero de 2022 anunció una alianza con Rusia para confrontar la hegemonía estadounidense, pero aspira a la vez a ser un actor que respeta las reglas del derecho internacional. Por el lado de Estados Unidos, hay un debate en Washington sobre la eficacia de haber anticipado la no intervención directa en Ucrania, lo que habría alentado la ofensiva rusa y la necesidad de no repetir esa política en el caso de Taiwán, por lo que los dichos de Biden parecen reflejar esas discusiones. He's not new to foreign policy. So, in my view, given where it was said in Japan, next to the Japanese Prime Minister, the context coming after Russia's invasion of Ukraine, I believe that this was not a gaffe. Of course, you know, what's arguing for that being a gaffe is the fact that the administration very quickly said that there is no change in U.S. policy and there's nothing to see here. But to kind of underscore this, you know, if China were to use force against Taiwan, there is really only one person who would decide whether the United States comes to Taiwan's defense, and that is the President of the United States. It is not a spokesperson at the White House or the State Department. It is not a National Security Council official. It's the President. Algunos analistas consideran también que a partir de su alianza, Rusia esperaba que China aprovechara el conflicto en Ucrania para invadir Taiwán y obligar así a Estados Unidos a tener que atender dos crisis simultáneas. Pero Beijing parece preferir un enfoque más calculado. Por eso, recurrió al lenguaje de los gestos y realizó patrullajes aéreos conjuntos con Moscú cerca del espacio aéreo de Japón durante la gira de Biden. 这是自2019年以来，两国空军联合实施的第4次战略巡航。
目的是检验提升两国空军协作水平，推进两军战略互信和务实合作。此次行动不针对第三方，与当前国际和地区局势无关。 Paradójicamente, Biden se refirió a Taiwán al mismo tiempo que anunció que estaba sopesando la posibilidad de reducir los aranceles a productos chinos impuestos por Donald Trump, lo que podría marcar el fin de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Lo que está en juego en Taiwán a partir de la guerra en Ucrania es la función disuasoria del poder militar en el marco de la lógica hegemónica de Estados Unidos. China también tiene sus propias líneas rojas y no duda en lanzar advertencias cuando se las cruza. Alejandra, lo hablamos antes de comenzar esta edición. ¿Y Taiwán, mientras tanto, qué? Por un lado China, por el otro Estados Unidos, en el medio Taiwán. ¿Y este país en tanto qué? ¿O esta isla? Claro, bueno, la verdad es que da mucho para analizar la estrategia de Estados Unidos, porque tenemos que entender, creo que de una vez por todas, que la estrategia ofensiva, que yo creo que se puede comparar de Estados Unidos en Europa del Este para acercar a través de los años cada vez más, militarmente por supuesto, a Rusia a través de la expansión de la OTAN, también está pasando en Asia. Y ojo con esto. Primero, esto está pasando desde hace algunos años. Primero con AUKUS. No sé si recuerdan que en algún momento se habló, esta es una alianza militar con Australia, entre Estados Unidos y Reino Unido, para transferirle submarinos nucleares, que no es poca cosa, a Australia, pero también se pone sobre el tapete otro esquema de seguridad que Biden también tuvo una reunión, participó de una reunión junto a otros socios que se llama Quad, que es un esquema de seguridad y que involucra a países como la India, como Japón, y también tiene que ver con fortalecer militarmente a estos países, a sus aliados. India ya no es tan aliado, pero al resto de sus aliados para contener militarmente a China. Y Taiwán, lo que vos me preguntabas, Taiwán se va a convertir, no quiero hacer un paralelismo tan literal, pero para pensar cómo se utilizan a veces territorios y países, se va a convertir en una Ucrania en el sentido de que va a ser un país que se va a utilizar para transferir armas y tratar de cercar también a China. Me parece que son debates que tenemos que tomar en cuenta, porque estos son los antecedentes que después terminan provocando guerras. Bueno, Rusia respondió también muy ofensivamente, lo estamos viendo. Vamos a ver qué hace China. Bien, Juan miraba con atención justamente el análisis que hacía al final Alejandra, me parece muy interesante, ¿no? Obviamente sin agrandarlo demasiado, pero bueno, Taiwán podría ser el puntapié para una Ucrania 2. A ver, lo primero creo, esto del principio de ambigüedad estratégica, no creo que se rompa, pero si se me permite es cada vez más ambiguo. Sí, digamos, claro. Está jugando cada vez de estirarlo hasta donde se pueda, ¿no? Pensar un poco lo que decía Ale. Claro, ¿no? Hace tiempo que Estados Unidos fija al Indo-Pacífico, y acá es interesante porque no es el Asia-Pacífico, es Indo-Pacífico para incluir a India, que yo ahí sí tengo un matiz. Yo creo que India sigue, en términos de seguridad, siendo un activo muy importante para Estados Unidos en esa zona, e India tiene preocupaciones de seguridad que están hoy, me parece, más cerca de las de Estados Unidos, junto a Australia, junto a Corea del Sur y junto a Japón, que a las de China, ¿no? Y pensaba también, porque lo escuchamos en el informe, el contexto acá importa mucho, porque no es algo casual que Biden esté diciendo esto en un momento donde se puso inclusive en cuestión la participación de Estados Unidos en la guerra. Estados Unidos dice, yo directamente no involucro, pero hay que decir que indirectamente sí lo está haciendo, dio la cantidad de plata. Hablamos de más de 50.000 millones de dólares, ¿no? Para dimensionar es lo que Estados Unidos gastó en todo su presupuesto militar en 2019. Eso hoy está yendo a Ucrania. Y si el contexto acá es importante para ver por qué Biden dice lo que dice y dónde lo dice en Japón, creo que también hay una pregunta más que creo que es relevante, que es lo que estamos viendo de Estados Unidos en Europa, ¿no? En este caso con la OTAN como alianza protagonista, ¿no? Alianza entre Estados Unidos y Europa. ¿Tiene algo que ver con lo que Estados Unidos quiere hacer en el Asia-Pacífico, en el Indo-Pacífico? ¿Por qué digo esto? Ale hablaba muy bien de las alianzas del Quad y de AUKUS, ¿no? Sí. Con varios países que inclusive también se repiten algunos.
Ahora, hace tiempo que se viene discutiendo la idea de que la OTAN salga de Europa. De hecho, en estos últimos días se sumó, por ejemplo, Colombia como aliado extra-OTAN, ¿no? Y hay una pregunta de qué pasa si la OTAN quiere salir de la Europa y empieza a considerar ya no solamente a Rusia como una amenaza sistémica, sino también a China. Esto la OTAN lo viene diciendo en comunicados y es muy posible que lo diga en una reunión que tienen en Madrid a fines de junio. ¿Por qué digo esto? Digo, esta plata que está mandando Estados Unidos en Ucrania, este compromiso renovado con Europa y con la OTAN, ¿puede tener una contraparte en el sentido de que la OTAN pueda, además de enfocarse en Europa, ayudar a la estrategia norteamericana en el Indo-Pacífico? Es decir, ¿pueda también ayudar a la estrategia de contener a China en su teatro de operaciones? Yo creo que es una pregunta que habría que empezar, no sé cómo lo ve el resto, pero al menos a plantear, ¿no? Ever, Taiwán es una excusa. Por lo que está diciendo Juan, por lo que está diciendo Alejandra, ¿coincidís? Es una excusa, es un lugar estratégico, no está bien, es menor. pero... No hay que olvidarse también que Xi Jinping en varias oportunidades, y el gobierno chino en varias oportunidades, afirmó que la cuestión Taiwán debe ser resuelta por su generación, por nuestra generación, dice Xi Jinping. Es decir, es un tema que para China tiene un valor muy importante y estratégico, y a su vez está efectivamente este juego, digamos, de estrategia de seguridad y militar que muy bien desarrollaban tanto Alejandra como Juan, que creo que efectivamente estamos hablando de una discusión que trasciende a la política o la relación entre Estados Unidos y Taiwán y tiene que ver con una estrategia más de fondo. Sumaría algunos datos un poco a partir también de lo que señalaba Juan hacia el final. El jueves, el 26 de mayo, Antony Blinken, Departamento de Estado, presentó la política de Estados Unidos para China. ¿Qué mencionó como novedoso fuera de lo que habitualmente y lo que nos tiene acostumbrado Estados Unidos en su presentación de objetivos estratégicos, economía, seguridad regional, temas comerciales? Puso en primer plano, en primer lugar de la situación, la relación Estados Unidos-China y la rivalidad Estados Unidos-China, la cuestión de la innovación tecnológica. Ahí señaló un punto que representa en cierta medida una novedad con respecto a las medidas y las políticas que venía adoptando el gobierno de Trump, situando y mencionando que la inversión en innovación tecnológica en los Estados Unidos cayó brutalmente al 9º puesto mundial durante los últimos años y que es China quien está recuperando fuertemente terreno en ese sentido. Ahí hay un elemento estratégico que obviamente cuando hablamos de innovación tecnológica hablamos también de comercio, hablamos de cuestiones también de orden militar, porque ya tendremos oportunidad de hablar cómo eso entra en juego. Por último, te sumo un dato más que también me resulta interesante en relación a esta relación Rusia-China y a esta posibilidad que mencionaba Juan en torno a esta salida de la OTAN por fuera de las fronteras europeas. Esta semana en el foro de Davos, conversación con Henry Kissinger, personaje mayor de la estrategia militar norteamericana durante el siglo XX. Sorpresivamente para algunos, no tanto para otros, lo que afirmó Kissinger es que hay que comenzar a pensar en realizar algún tipo de concesión en Ucrania con respecto a concesiones a Rusia, porque el peligro mayor para la economía mundial y para las potencias occidentales que se reúnen en cierta medida en su corazón más profundo en el foro de Davos es un posible acercamiento, ya no como el que sostienen hasta el momento, sino realmente una alianza comercial y militar más profunda entre Rusia y China. Eso es lo que, según Henry Kissinger, deben evitar en primer lugar. 3 meses de la guerra, Alejandra, nada más y nada menos. Bueno, pensaba en Kissinger, después de todo. Kissinger es un especialista en Guerra Fría. Y el problema es que si se sale el conflicto de Ucrania, puede dejar de ser una guerra fría para transformarse en un conflicto mayor. Ceder territorios es la continuidad de la Guerra Fría. Así lo veo yo a Kissinger, ¿no? Y la verdad que también, tocando el tema de la OTAN, de AUKUS, de estos esquemas de seguridad en Asia y en Europa, la diferencia es que Estados Unidos decidió deliberadamente, con estos nuevos esquemas en Asia, excluir a Europa. Los excluyó, de hecho tuvo un enfrentamiento con Francia por excluir a Europa. No, la se OTAN, perdieron ventas de armamento muy fuertes de Francia y Australia a partir de todo lo que fue... Francia lo consideró una traición por parte de Biden.
Y la OTAN incluye a Europa. Y Europa ahora le está dando muchos dolores de cabeza a Estados Unidos en relación a Ucrania porque está teniendo algunas pérdidas. Y ahí tocamos el tema de la guerra, que hubo avances importantes, el control casi total de Lugansk, una de las repúblicas autoproclamadas del Donbass. Y esta división en Europa que empieza a sentirse, salió una nota ayer en el New York Times sobre las grietas en Europa, las diferencias, que puede llegar a ser un obstáculo para poder apoyar a Ucrania. Bueno, me parece que el tema Estados Unidos-Europa, tanto en Asia como en la guerra en Ucrania, va a seguir tensándose y creo que es un tema para debatir largo. Sin duda, si lo vamos a seguir debatiendo, por supuesto, pero